Espera, Buenas espera. A noches. ver, muy buenas noches. El día de hoy tengo el agrado de presentar a Pablo Illescas y a Marco Antonio Rivera, quienes van a llevar a cabo la sustentación, la presustentación de su tesis. Chicos, acá les pido por favor, hagan la presustentación como si estuvieran iniciando de cero, ¿ya? Como si estuvieran frente al jurado explicando cada elemento de este trabajo con detalle, de modo que pueda entenderse al máximo y de modo además que les pueda servir a estudiantes que de repente están viendo cómo hacer una buena sustentación. El ciclo es el siguiente, ustedes van a presentar su tesis a través de un PPT que trata de ser sucinto, que trata de ser más que palabras, ideas, imágenes, cuadros que ustedes puedan realmente demostrar que los dominan. Y finalizado ello, les haré unas cuantas preguntas de aspectos metodológicos y de fondo para que puedan irse afiatando en lo que es una sustentación, ¿no? De hecho, van a sentir cierta presión, pero definitivamente es bueno, ¿no? Para poder dominar mejor la gran presión que se siente cuando ya es una sustentación formal. Listo, estimados, comenzamos. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, señores del jurado. En esta ocasión, Pablo Roberto Illescas Oliveros y Marco Antonio Rivera Boluarte, quien les habla. Vamos a defender nuestra tesis, en la cual se trata del tema de la influencia de los medios de comunicación en las decisiones judiciales en los procesos penales de los años 2020 y 2024 como tal. Ahora bien, empezando con nuestra realidad problemática, básicamente nuestro tema de investigación va a tratar acerca de cómo es que la influencia de los medios de comunicación va a repercutir en las decisiones judiciales de los magistrados en lo que concierne a las personas que están investigadas o inmersas en un proceso penal como tal, ¿no? Vamos a poder eh, a lo largo del desarrollo de esta investigación, cómo es que se va a ver menoscabado su derecho al honor y dignidad humana de estas personas investigadas, toda vez que la prensa de manera incorrecta aplica lo que es su derecho a la libertad de expresión e información. Asimismo, entendemos que acá en nuestro país, por intermedio de la Constitución Política, la libertad de expresión e información eh, básicamente, su mismo nombre lo dice, ¿no? Trata de que se exprese de manera libremente una persona que tiene ese derecho como tal, sin ser censurado, eh, sin ser censurado como tal, y bueno, en este caso vamos a poder ver que la realidad termina siendo otra porque la prensa, por intermedio de reportajes, notas de prensa, radio, televisión, eh, termina informando de mala manera a la opinión pública acerca de la culpabilidad del investigado como tal, ¿no? Logrando que así la población tenga una opinión errónea de cómo es que se desarrolla el proceso y la culpabilidad como tal, ¿no? De esta persona. Ahora bien, vamos con lo que es la formulación de nuestro problema. En sí, la formulación de ese problema es básicamente ver cuál es el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión e información con el derecho al honor y dignidad humana de los imputados o investigados que se encuentran inmersos en un proceso penal entre los años 2020 al 2024. Ahora bien, en objetivos tenemos el objetivo general, que es analizar básicamente el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión e información y el derecho al honor y dignidad humana de las personas que se encuentran investigadas. Entre los objetivos específicos, como primer punto, tenemos el de determinar los límites del derecho a la libertad de expresión, información, al momento de que se emita un reportaje por parte de la prensa, ¿no? Y también tenemos determinar lo que es la protección jurídica de los derechos de tanto como del honor como de la dignidad humana de las personas que se encuentran investigadas dentro de un proceso penal, ¿no? Todo esto ante la emisión de estos reportajes por parte de la prensa. Ahora bien, siguiendo con la metodología,
tenemos el tipo y diseño de investigación que básicamente nos hemos centrado en lo que es un análisis documental, ¿no? Puesto que mediante la documentación que hemos logrado obtener, que en este caso son los casos que hemos escogido, vamos a abordar lo que es un desarrollo del estudio acerca de lo que es la libertad de expresión e información y cómo es que pueda existir un conflicto con el derecho al honor y la dignidad humana como tal. El diseño de investigación como tal se va a sustentar en lo que es los datos que hemos recolectado y asimismo vamos a enfocar el tema principal de esta investigación eh, en un enfoque metodológico con la finalidad de poder obtener un entendimiento como tal sobre la libertad de expresión e información y el honor y dignidad humana de las personas que se encuentran investigadas como tal. Ahora bien, con respecto a la unidad de análisis, nosotros hemos eh, tenido como material documental, hemos elegido 6 casos mediáticos que nos va a permitir tener un aporte como tal para el desarrollo de esta presente investigación como tal, ¿no? En este caso, son figuras públicas como tales. Tal es el caso de el expresidente Martín Vizcarra, Sara Angélica Goray Chong, que es que hace poco estuvo inmersa en un proceso penal junto con Mauricio Fernandini. También tenemos de Hugo Esteban Salazar Pedrosa y otros, que en este caso son los llamados hospitalarios, el de Pedro Bogarín Vargas, un gobernador regional, José Luis Luna Morales, ex congresista e integrante del partido Podemos Perú, y Jenin Abel Cabrera Fernández, ¿no? Que es mm, aportante a la campaña del expresidente Pedro Castillo Terrones como tal. Eh, bueno, seguido a eso, damos pase a mi compañero Pablo. Bueno, respecto a los resultados, específicamente emiten el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión e información con los derechos al honor y a la dignidad humana de los imputados inmersos en un proceso penal, hemos detectado el siguiente hallazgo, que los medios de comunicación al informar sobre determinados actos delictivos y señalar a ciertos individuos como posibles culpables antes de un juicio, pueden llegar a violar lo que son el derecho como la presunción de inocencia, afectar la dignidad y reputación del individuo, aunque tienen como tal el derecho a informar de un determinado actuar. El abuso de esta libertad puede generar un conflicto entre el derecho a la dignidad y el derecho a la información, lo que plantea un choque como tal entre dos derechos fundamentales establecidos por nuestra Constitución. Cuando estos derechos, que es la libertad de expresión y la libertad de expresión y el derecho al honor, entran en conflicto con la información, se aplican los principios de ponderación y proporcionalidad, que como tal permite evaluar y equipararlos, estos derechos en disputa, limitando uno de ellos si es que es necesario, siempre considerando el beneficio social de la restricción para lograr un equilibrio adecuado entre ambos derechos. A continuación, hemos realizado las siguientes tablas en base a nuestra muestra de estudio de los casos empleados que anteriormente hemos expuesto. Primero, este cuadro de sujetos activos y pasivos en los casos de materia de análisis, donde, como se puede ver, el sujeto pasivo termina siendo la prensa y el sujeto activo terminan siendo los implicados digamos, en la materia delictiva. En la materia directiva. Del análisis que se presenta de este cuadro, logramos destacar el papel de la prensa como un sujeto activo dentro de los procesos penales, en los que está involucrado como tal, dentro de las personas mencionadas. La prensa asume un rol fundamental dentro de la percepción y sobre la percepción que genera el público y sobre la culpabilidad de los imputados a través de los reportajes, notas de prensa y diversas publicaciones que elabora. Este fenómeno como tal genera juicios mediáticos que se desarrollan mediante los procesos paralelos para determinar una especie de condena social antes de lo que es el proceso judicial haya concluido como tal. Por otro lado, se puede examinar que los imputados se convierten en los sujetos pasivos dentro de este escenario, ya que son quienes se ven vulnerados sus derechos al honor y a la dignidad humana. Esto como tal ocurre
debido a que hay una interpretación errónea y desmedida del derecho a la libertad en base a una premisa en la noticia al momento de narrar. En conclusión de esta problemática, se puede evidenciar la necesidad del uso de responsable de la libertad de expresión en el ámbito penal. Es fundamental que los medios de comunicación como tal respeten los principios de presunción de inocencia, de objetivo evitando, digamos, de esta manera vulneren derechos fundamentales de los imputados y de esta manera garanticen un debido proceso a las influencias externas. Respecto a la siguiente tabla, que es acerca de la fecha de los inicios de reportaje, la prisión preventiva y lo que es la fecha de revocatoria de la prisión preventiva, que es nuestra tabla número 6. En este análisis se muestra que la emisión de los reportajes de la prensa y las decisiones judiciales en estos casos se evidencia que los medios de comunicación basan en una interpretación errónea en base a sus propios intereses. Como resultado, terminan influyendo en lo que es la opinión pública y generan una percepción errónea sobre la culpabilidad de los imputados. De esta manera, la tabla contrasta estas publicaciones mediáticas con las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales, como se puede apreciar en el presente cuadro, que muchas veces, por ejemplo, en el caso de Pedro Bogarín, el reportaje fue a mediados del 22 de diciembre del año 2022, la fecha de resolución de la prisión preventiva fue a inicios del año 2023 y al mes siguiente se estuvo revocando la prisión preventiva como antes. Por ejemplo, en el caso de Pedro Bogarín sucede algo curioso, porque durante todo el proceso él fue presto a colaborar con la justicia como tal. Entregó los celulares durante la diligencia de allanamiento, pero por un mal actuar de los encargados, los operadores de justicia, que no emplearon la medida de cerraje al momento del allanamiento, trataron de inculpar y de aprovechar esto para generar, digamos, que estaba obstruyendo la justicia, a pesar que él había entregado sus dispositivos móviles y había dado el acceso mediante sus contraseñas. Es por eso que posteriormente se revocó. A continuación, con la tabla número 7 que es acerca de los delitos imputados. De los delitos imputados se puede apreciar en la misma que generalmente son lo que viene a ser el delito a la colusión agravada y lo que es a la organización criminal, los que terminan llamando, digamos, más la atención dentro de la población, como es el caso de Sada Oray o el de José Luna Morales, ya que al ser organizaciones criminales donde, digamos, se establecen determinadas funciones de los individuos, llama mucho más la atención, pero como es el caso del mismo José Luna Morales, nunca se pudo definir cuál era el rol de los implicados. Esta cobertura mediática influye en la opinión pública, lo que puede presionar al Poder Judicial a tomar decisiones basadas en un clamor popular. Claro es el caso, por ejemplo, de Sada Boray, que a pesar que ella estuvo presta a colaborar con la justicia y se señalaba que tenía domicilios tanto en Perú como en el extranjero, y cada vez que se le citaba para que venga al país, ella venía sin objeción alguna. Sin embargo, en diversos medios ya se la culpabilizaba, se la responsabilizaba al estar dentro del contexto de la coyuntura política del exmandatario Pedro Castillo. Y por último tenemos la tabla número 8 que es acerca de el cuadro concerniente a las instancias en las que se revocó la prisión preventiva, de lo que aquí como se aprecia, solo en el caso de Martín Vizcarra se puede observar que desde la primera instancia, digamos, se denegó el pedido de la solicitud de prisión preventiva y en segunda instancia, a pesar que se apeló dicha decisión debido a lo mediático que era el caso, lo que se observó es que se ratificó la misma decisión, pero no ocurre como podemos observar en el caso de Sada Boray y de Hugo Esteban Salazar, que es el caso de los hospitalarios, que ellos, a pesar de haber apelado a la decisión, tuvieron que llegar a la Corte Suprema mediante el recurso de casación para demostrar el error en que había incurrido la justicia. En base al clamor popular que existe, digamos, de que el caso sea mediático, que esté relacionado con el aparato estatal, pero ellos habían demostrado en diversas ocasiones que no estaban obstruyendo la justicia y que estaban prestos a colaborar, que era necesario cambiar esa medida coercitiva personal como tal, donde se reflejaba que debía ser de comparecencia restringida, como se terminó dictaminando, y un impedimento de salida del país. Ahora, ahora respecto a nuestra discusión que hemos basado en base en nuestro marco teórico.
teórico, se puede apreciar que en la siguiente investigación la relación que existe entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los imputados en un proceso penal con especial énfasis en lo que sería el derecho al honor y a la dignidad. Para ello se revisaron doctrinas tanto nacionales e internacionales, así como nuestra normativa que regulan acerca de este conflicto. Se evidencia como tal que no representan, digamos, restricciones en los hallazgos y que el tema ha sido ampliamente debatido en el ámbito jurídico. El objetivo principal del estudio fue determinar cómo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación puede, digamos, entrar en conflicto la presunción de inocencia con la dignidad de los acusados. Para ello se destacó la importancia del principio de ponderación y proporcionalidad como un mecanismo clave, digamos, para la resolución del conflicto de derechos, dado que ambos tienen rango constitucional y requieren de un análisis equilibrado en cada caso en especial. Uno de los hallazgos más relevantes que hemos determinado es la influencia de los medios de comunicación en lo que sería la percepción de los imputados, que se identificó llamados de los juicios paralelos, que ya teníamos, digamos, una condena anticipada en plena investigación preparatoria. Digamos, el juez todavía ni ha acusado, no, digamos, tampoco ha habido un sobreseimiento y ya tenemos un condenado como tal. En relación como tal, podemos relacionarlo con los autores que hemos trabajado, que es, por ejemplo, Carvajal Martínez, que sostiene que es imprescindible fortalecer el sistema judicial como tal para hacer frente a la presión generada por los juicios paralelos. O Vargas, que también concluye que la vulnerabilidad de la presunción de inocencia no solo afecta, digamos, la reputación como tal, sino que compromete otros derechos fundamentales, como la privacidad y la integridad de la persona. Y también esto correlacionado con Mejía Megui, que un trabajo similar que hizo en nuestro país vecino, Ecuador, identificó que los medios de comunicación desempeñan un papel crucial, digamos, en la configuración de la opinión pública respecto a los casos penales, digamos, promoviendo juicios anticipados y el uso excesivo de la prisión preventiva, como se puede apreciar a lo largo de nuestro trabajo, que más que todo la prisión preventiva de ser una medida coercitiva termina siendo una especie de pena anticipada. A las conclusiones que hemos llegado son las siguientes, que la resolución del conflicto de la libertad de expresión de los medios de comunicación y la protección de la dignidad humana se logra a través de los principios de ponderación y proporcionalidad. Estos principios son fundamentales en un Estado constitucional democrático, ya que permiten no solo equilibrar los derechos igualmente importantes y garantizar una sociedad justa y equitativa. También la investigación sobre la aplicación del derecho de la dignidad como tal de las personas detenidas en flagrancia frente al derecho de los medios de comunicación a la libertad de expresión es fundamental para proteger el olor de los detenidos contra la exposición injustificada que se puede afectar su dignidad sin limitar el derecho al público a recibir información sobre asuntos que son de interés nacional. Y por último, nuestra última conclusión es que los resultados del estudio confirman que los derechos más vulnerados para la exposición mediática son el honor y la reputación de los acusados o imputados en un delito. Esto se evidencia en casos donde los informes periodísticos ya dan condenas anticipadas, informes denigrantes, donde no solo se afecta la dignidad del imputado, sino que causa un impacto negativo en su autoestima. En el caso, digamos, que se sobresea la causa o, digamos, no se encuentran elementos de convicción necesarios. Y acerca de nuestras recomendaciones, nosotros hemos considerado lo siguiente, que es necesario que los operadores de justicia basen sus análisis acerca del principio de ponderación y proporcionalidad al momento de, digamos, dictar la prisión preventiva, siempre evaluando lo que sería si es que efectivamente hay un peligro acerca de la obstaculización de la justicia o un peligro de fuga como tal. Por ejemplo, en el caso de José Luna Morales se demostró que, digamos, no había peligro de fuga de un delito que era del año 2020 cuando él no había salido del país desde el año 2008. También que no, la organización criminal ya había sido desmontada, no había obstrucción alguna. También es esencial que estas expresiones sean proporcionales, adecuadas, utilizando un lenguaje que transmita un mensaje en menoscabar por parte de la prensa. Se enfatiza que esta libertad de expresión y el derecho a la información no deben ser utilizados como justificación para, digamos, para vulnerar otros derechos. No tiene que todo funcionar en pro de, digamos, determinados intereses o una narrativa a fin de generar mayor expectación, sino de informar de determinado delito. Bueno, eso sería todo. Ok, ok, muy bien. Muchas gracias. Sin embargo, el, retrocede, por favor, Pablo, o Marco, no sé quién tiene el dominio.
Yo lo tengo. Retrocede, retrocede. La discusión tendría que estar antes de conclusiones. Ya no son Sí, libres. ahí me equivoqué. Ya, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Ya? Vamos a los objetivos de la presentación. Ya, a ver. Pregunta para ti, Marco. ¿Ya? Sí. A ver, lee por favor el objetivo general. Analizar el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión e información con los derechos al honor y a la dignidad humana de los imputados inmersos en un proceso penal en Lima entre los años 2020 al 2024. Ya. Explícame cuál sería el aporte jurídico de de ese objetivo y del trabajo en general. Eh, bueno, básicamente el aporte jurídico en este caso sería de que nosotros de alguna u otra manera estamos proponiendo de que a manera de evitar este conflicto entre ambos derechos fundamentales, se pueda aplicar de manera correcta lo que es el principio de ponderación y proporcionalidad, ¿no? Que se encuentra en nuestro sistema jurídico como tal. Ok, pero ahí no, ese aporte jurídico, ¿no? Ahí dice analizar el conflicto entre el derecho a la libertad de expresión, tal, 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 no alude a una ponderación de derechos. Habla más que nada de un conflicto. Mm, claro, sí, claro, claro, un conflicto que va a existir entre el derecho a la libertad de expresión e información con los derechos al honor y dignidad humana es, puesto que ambos son derechos fundamentales como tal, ¿no? Y al aplicar el principio de proporcionalidad y ponderación, digamos, tendríamos un equilibrio entre ambos derechos de tal manera que no puedan colisionar, ¿no? Como tal, entre Ya, ambos. pero ¿cómo aplicas ese principio de proporcionalidad? A ver, Pablo, ¿cómo aplicas ese principio de proporcionalidad? Claro, el principio de proporcionalidad básicamente es para los operadores de justicia como tal. El juez tiene que evaluar no solo lo que es en el aspecto de nivel social, no solo digamos que se ve influenciado, digamos, por lo que pida la población. Como tal, tiene que ver también los presupuestos legales, por ejemplo, de la prisión preventiva para aplicarlo. No puede, digamos, en base a lo que derecho a la información de lo que emite la prensa, a, digamos, lo que sería el derecho a la dignidad humana. Por ejemplo, como se ha ilustrado a lo largo de esta tesis, en estos casos, la mayoría no cumplía, digamos, con el presupuesto de la prisión preventiva, que era la obstaculización de justicia y, digamos, lo que sería el peligro de fuga como tal, pero que siempre, digamos, terminaron dictando cuando había reportajes, digamos, cuando había reportajes vinculados. Por ejemplo, en el caso de Sada Oray, ya se, digamos, se venía investigando a mediados del año 2023. Ella, a lo largo de la carpeta fiscal se analiza que en diversas ocasiones donde ella estuvo en el extranjero, ella fue citada y vino, acudió, No hubo también tenía un obstaculización, domicilio. pero entonces el objetivo Claro, general no contiene esa, digamos, ese resultado con un aporte jurídico, porque si tú analizas el conflicto entre dos derechos, ¿ya? Finalmente ese conflicto existe y eso no implica que va a haber que vas a apuntar a una solución. Analizando eso no llegas a ninguna solución. Entonces, viendo panorámicamente que tu tesis tiene un énfasis en los resultados, en investigar las sentencias que se han dado en torno a casos más o menos emblemáticos, debería cambiar el objetivo general. De repente debería ser analizar, ¿no? Cómo se han dado casos de prisión preventiva a pesar de que existía, digamos, no ha existido uno de los presupuestos que es obstaculizar a la justicia y ver los mecanismos para mitigar ese tipo de actuaciones por parte del juez. Porque tal como está presentando el objetivo general, no calza pues con lo que han expuesto.
¿Tú qué opinas, Marco? Mm, Bueno, sí, claro, en este caso sí tendríamos que, el objetivo general tendríamos que replantearlo y ir más por la línea de que, como usted menciona, ¿no? Sobre los medios de comunicación no, no pueden, en los reportajes que emiten, ¿no? No puedan, este, transgredir los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Yo les digo una cosa, miren, para poder hacer el trabajo tienen que tener presente siempre un enfoque jurídico, ¿ya? Tal como está, digamos, el título, hablan de un esquema de ponderación de derechos, ¿ok? Pero sin una solución, sin un énfasis realmente práctico. El- Eso podría ser de repente un objetivo específico, que acompañe un objetivo general referido a analizar cómo se han venido dando las prisiones preventivas, a pesar de que no cuentan con los tres presupuestos, que es mucho más enfático y mucho más jurídico, porque al momento que te pregunten aporte o problema que hay en la tesis, y tú dices, bueno, el problema es el conflicto que hay entre la prensa y la justicia, es muy genérico. Y es un conflicto que finalmente, como yo les decía, de repente en el pasado ha existido, pero no ha sido tan grave como ahora último, acompañado de las prisiones preventivas, pero finalmente ha existido y va a seguir existiendo. Legalmente eso no lo puedes detener así nomás, pero sí podrías analizar desde el punto de vista de la judicatura el trabajar estas resoluciones que realizan los jueces de manera mucho más objetiva, ¿no? A ver, ahí les recomiendo, justo les decía, formalmente se requieren tres objetivos específicos. Entonces vayan haciendo los ajustes, ¿no? Para poder aclarar ello, ¿ya? Las preguntas que están en su recojo de información, finalmente son preguntas que ustedes no han trabajado, ¿no? Entrevistas, ¿no? Ah, no, no, No. no, nuestra tesis Todo ese es análisis, entonces, análisis de el casos. propio análisis documental que están haciendo te está mandando a que corrijas el objetivo. Yo se los digo porque es lo que finalmente te pide luego la tesis es coherencia entre objetivos, resultados y conclusiones. A ver, vamos justamente a ver la conclusión. Vamos a las conclusiones, por favor. Ya. Eh, Tus conclusiones hablan de la ponderación, pero no hablan nada acerca de la prisión preventiva y de la obstaculización. ¿Dónde quedó eso? ¿Eso no es acaso una conclusión vinculada a los resultados? Ujú. Vamos, estimados, a ver, explíquenme, porque ustedes son los que tienen que ver holísticamente su tesis. Mm, Claro, en este caso sí, tendríamos que poner a hablar sobre la prisión preventiva, ¿no? Que en este caso en algunos casos no se está cumpliendo con lo que es el tema de la obstaculización, ¿no? Y debido a la influencia que van a tener los medios en las decisiones judiciales, se terminan por acceder a las solicitudes de prisión preventiva contra estos investigados. Ok, ahí hagan los ajustes para que cuando les hagan una pregunta sobre el aporte jurídico de su tesis no tengan inconvenientes, ¿ya? A ver, ¿qué diferencia hay entre población y muestra relevante en su tesis, Pablo? Ah, no, no suele decirme. A ver, Marco. En este caso entendería que la población vendría a ser el-
las personas o en las cuales es materia de análisis y la muestra serían los resultados de ese análisis. No, ahí el problema está en que creen que población es como el concepto, digamos, regular con que lo usamos en el lenguaje, ¿no? Y cuando vean citas, cuando refuercen esa parte metodológica con citas, van a ver que la población es no solamente personas, también son objetos. Entonces, para ustedes la población son las sentencias. Y la muestra, o sea, las sentencias, para ustedes van a ser las sentencias que emite el Poder Judicial, en materia penal de repente. Pero la muestra van a ser solamente las del periodo que han trabajado. ¿Cuál es el periodo que han trabajado, Marco? Bien, entre los años 2020 y 2024. Ok, entonces esa es tu muestra. ¿Te das cuenta? Porque es imposible que Mm, puedas tomar toda la población. Todas las sentencias que se han emitido son probablemente millones. Entonces, claro. lo que focalizas es temporalmente, pero deben haber otros criterios. ¿Qué otros criterios hay para focalizar esas sentencias, Pablo? Claro, para focalizar estas sentencias generalmente son apelaciones sobre, bueno, en algunos casos han sido recursos de casación de Corte Suprema. Y centradas en tema de prisión preventiva, ¿no? Claro, Ya, eso tienen que trabajarlo bien, pues, para que se vea que la población es un universo y la muestra es de ese universo una pequeña porción con determinados criterios que te permitan sacar conclusiones. ¿Ya? Muy bien, estimados, acá cortamos. Muy bien. A ver.